Bueno, mi nombre es Dita o Aríndama, y gratitud, definitivamente gratitud. Ah, entonces, bueno, si hacemos votaciones, parece que la curiosidad está ahí bastante y ecuanimidad y tal. Em, Entonces, sí, esta semana estuve 3 meses en Alemania, ¿no? Como alguno ha comentado, ¿no? Pues me ordené como bicuña en junio, ¿no? Entonces estuve 3 meses en Alemania. Entonces volví la semana pasada y, bueno, estuve unos días con mi familia y luego aterricé en el monasterio donde estaba Ana Mónica y otra persona. Y nada, entonces mi idea era, venía bastante cansada, ¿no? Después de 3 meses fuera y tal, con ganas de estar allí, de estar juntos en meditar y tal, ¿no? Y pensaba, bueno, voy a pasar los primeros 3 días meditando en la parcela que tenemos, ¿no? Habana, ¿no? Qué bien, qué ganas de estar ahí, en silencio, tranquilidad y tal. Y el lunes por la mañana, o sea, iba hacia Habana y tal, y antes de llegar me llamó el abogado, ¿no? Y bueno, de pronto me dijo que teníamos que hacer montones de cosas, ¿no? Y entonces, Ana Mónica, socorro. Y entonces, bueno, venga, vamos, ecuanimidad, bueno, esto es lo que hay, ya meditaremos después, tal y cual, y nos ponemos, bueno, otra cosita, otra llama del abogado y tal. Susana, ¿nos puedes ayudar con esto? No sé qué. Bueno, venga, va. Va pasando la semana, cada vez parecía que había más cosas y tal, ¿no? Y vamos consiguiendo. Entonces ya el jueves iba a presentar todo, ¿no? Entonces, bueno, aunque sea el viernes un ratito, me voy y tal, ¿no? El jueves por la tarde les dije, teníamos una reunión con Ana Mónica, le dije, dejamos la reunión, es que necesito meditar un rato, tranquila y tal, ¿no? Me voy a ir a Habana, lo cancelo todo, luego a la tarde seguimos y tal. De nuevo me voy a Habana y tal, suena el teléfono, el abogado, no, es que hace falta ahora que firmen las personas que han hecho donaciones del extranjero, que firmen un documento tal y cual. No. Y ahí reconozco que vino irritacional. ¿No? Por favor, porque no me dejan sola. No, como que necesito, por favor, ¿no? Entonces, como que, bueno, me di cuenta, ¿no? Como instantáneamente que ahí apareció irritación, ¿no? Entonces, como que dije, bueno, ¿cómo seguimos, no? Entonces, me vino a la mente un símil que dio el Buda, que seguramente conocéis y que algunas veces creo que hasta lo hemos hablado aquí, ¿no? Es un símil de dos personas jóvenes, muy guapas, muy atractivas, que salen a la calle, que se arreglan muy bien y tal, que, bueno, pues están impecables y no sé, siempre con este símil me acordaba de mi época adolescente, ¿no? No sé si os acordáis de vuestros tiempos adolescentes, ¿no? Algunos los tenéis más cercanos que yo. Y bueno, que te arreglas, ¿no? Que igual te pasas no sé cuántas horas en el baño. O... ¿Alguien tiene hijos adolescentes por aquí? ¿Tenéis hijos adolescentes? Más o menos. ¿Cuánto tiempo pasan en el baño? Como que al final decides hacer otro baño porque dices, es que si no, no me ducho, ¿no? Es que siempre está ocupado, ¿no? Y hay un pendiente, ¿no? Entonces a lo mejor te ha salido un granito por la mañana, entonces una mecha de pelo aquí tapando el granito, ¿no? O sea, sales y tu madre te dice, has estado 3 horas en el baño para salir así, o sea, con el pelo despeinado, con los tejanos rotos, tal y cual. Pero claro, se ha estado arreglando con todo detalle para que sea exactamente así. Nada está fuera de sitio y tal. Entonces, como que, bueno, siempre cuando leía ese símil del Buda, ¿no? Pues dos chicos jóvenes y tal que se han estado a conciencia arreglando y tal, ¿no? Y de pronto se dan cuenta, el símil es un poco así macabro si queréis, ¿no? Pero es el que dijo el Buda, entonces no lo voy a contradecir al Buda, ¿no? Y era como que de pronto se dan cuenta que llevan colgando una carcasa de un animal muerto. ¿Os imagináis, no? O sea, la mejor ropa, o sea, lo más escogido, el maquillaje y tal, y de pronto te das cuenta que te llevas algo colgando, un animal muerto, pero qué horror, ¿no? Entonces rápidamente corren y se van a arreglarse, se van a la vuelta, a quitarse eso, a ponerse la ropa de nuevo, a volver a estar decentes, ¿no? Y me acordaba de ese símil, ¿no? Porque era como, uy, 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 corre y escóndete, porque cuando sale irritación en la mente, lo siguiente que va a venir es que igual le vas a decir algo a Ana Mónica mal, o vas a estar irritable con alguien, vas a decir una palabra fuera del lugar, entonces escóndete, ¿no? Y empieza un poco a arreglar, ¿no? O pasa la aspiradora para limpiar un poco esas emociones de irritación, ¿no? Porque ciertamente la negatividad, la irritación, ¿no? Pues igual estaréis de acuerdo que abunda más cuando hay cansancio, cuando hay mucha actividad, cuando estás haciendo demasiadas cosas, cuando hay estrés, ¿no? Es como más fácil, ¿no? Que te vuelves más, como más irritable, más sensible y tal, ¿no?
Entonces, bueno, lo que, pues José ya lo ha comentado un poquito, pero me gustaría como hablar un poco de, bueno, ¿y por qué es un problema, ¿no? La negatividad, porque es un problema ese tipo de emociones que decimos que no son tan buenas, ¿no? Y cómo funciona la mente, ¿no? Porque el Buda yo creo que si algo podemos decir que era un estudioso, un investigador, un científico de cómo es esta mente humana, ¿no? Entonces como que investigó muy bien. Entonces, alguna pincelada de cómo que llega la mente a ese punto en el que está irritada, ¿no? Y luego, pues, como alguna estrategia, ¿no? Como alguna forma de superarlo. Perdón, que va bailando, pero sí, se oye más o menos bien. Entonces, bueno, me gustaría explorar un poco eso juntos, ¿no? Y decir y luego escuchar y entre todos a ver si nos ayudamos a superar un poco esos temas, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué es un problema, ¿no? ¿Por qué creéis que es un problema tener negatividad o irritación en la mente? ¿Por qué creéis que es un problema? ¿O no es un problema? Igual yo estoy haciendo aquí todo esto, igual resulta que no hay problema. Creo que puede ser un problema porque puedes hacer sufrir a alguien. Claro, claro, sí. Bueno, y también porque sufres tú. Porque sufres tú, sí. ¿Qué más? Porque es un problema. Bueno, cuando surge irritación, te late más rápido el corazón, la sangre va de manera diferente, te puede perjudicar a tu salud. Mm. Sí, sí. ¿Cuántos infartos también han habido, no? Porque ha habido así como un subidón de rabia, de enfado, sí. ¿Qué más? Pues sí, es un problema. Nos identificamos con la irritación y de esa manera la irritación tiene poder sobre nosotros. Se convierte en el jefe, ¿no? Luego lo comentamos. También somos más reactivos, ¿no? Mm. A la hora de Mm. hacer algo. Sí, ¿ibas a decir algo? Que te impide pensar también con claridad. Se bloquea, ¿no? Parece Sí. que Mm. porque nos baja la energía, sí, nos quedamos así. Sí. Sí, yo me acuerdo este día, ¿no? Que decía y tal, es como que de pronto, es que no puedo, no, es como demasiado, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de negatividad y tal, pues es como un abanico, ¿no? Cuando el Buda hablaba de negatividad, hablaba todo un abanico, ¿no? De emociones, ¿no? De sensaciones en el cuerpo, en la mente, ¿no? Y a veces se habla, pues a veces se traduce como mala voluntad, a veces se traduce como irritación, a veces se traduce como odio, ¿no? Y entonces a lo mejor podemos decir, pues yo no tengo problema con el odio, en realidad no odio a nadie, ¿no? Pero puede ser mucho más sutil, puede ser irritación, ¿no? Puede ser así como un ligero malestar, ¿no? Pero puede ser también como esa negatividad, ¿no? Esa capacidad de verlo todo, si puede estar negativo, lo es negativo, ¿no? O sea, como esa capacidad, hay personas que son muy positivas y hay personas que son muy negativas, o que somos, no sé. Entonces, como esa capacidad. Entonces, son un obstáculo, ¿no? Normalmente por las razones que hemos dicho, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que es interesante tener pues prácticas, ¿no? Formas de lidiar de alguna forma con eso, ¿no? Y bueno, como habéis comentado, ¿no? Pues una de las razones que es un problema es porque si le preguntamos a los que están alrededor si tenemos esa tendencia a la negatividad, al enfado y tal, pues posiblemente los demás no van a estar muy felices, no los que están cerca de nosotros, ¿no? Entonces, como que no propicia mucho las relaciones armónicas, ¿no? Las situaciones pues, de relaciones así como tranquilas, calmadas y tal, ¿no? Pero si lo llevamos más allá, ¿no? De los núcleos pues, de la familia, de las amistades, del trabajo, ¿no? Pues si podemos decir que a nivel general de la sociedad, ¿no? Pues se nota bastante la negatividad que hay en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa, por ejemplo, la negatividad, esas emociones? ¿Cómo creéis que se expresan a nivel más macro, más mundial? Violencia. Violencia, ¿qué más? Guerras. Guerras, y ¿qué más? Queja, ¿Cómo? queja. Quejas, sí, sí, sí. ¿Qué más pasa en el mundo? ¿Cómo? Polarización, Autoritarismo. autoritarismo, Falta de compasión. falta de compasión. O sea que es algo que está así como a un nivel muy interno, pero no se queda ahí, ¿no? Como se expande a los que están más cerca, pero cada uno va poniendo su gotita para que se expanda mucho más a nivel como de todo el mundo, ¿no?
Entonces, bueno, pues es un problema así como masivo, ¿no? Importante a nivel de la sociedad, que realmente está afectando muchísimo al mundo que haya esas emociones, ¿no? Pero también a nivel personal también, ¿no? Entonces podemos decir que afecta a nivel macro y a nivel micro también, ¿no? Pero hay formas así como más sutiles también de que afecta y a veces nos afecta también en la vida espiritual, ¿no? En la meditación también, ¿no? Es un obstáculo también, ¿no? Porque ciertamente, no sé si habéis tenido la experiencia de tener pues, un tipo de meditación en la que a lo mejor empezáis a meditar y estáis, bueno, algunos habéis dicho calma o quietud, a lo mejor antes de meditar sentís eso, ¿no? Estáis en una situación de calma, de quietud, de ecuanimidad, que también habéis dicho bastantes, ¿no? Y entonces abordas pues, el intento de enfocar tu mente en la respiración, ¿no? Pues suele ser como más fácil, no que sea directo, pero es más fácil. Pero si tienes un día en el que justo acabas de tener una explosión de enfado, de rabia y tal, ponte a mirar la respiración, ¿no? Parece que no es tan fácil, ¿no? Como que se crea ahí como, como un oleaje en la mente, ¿no? O sea, son un tipo de emociones que mueven mucho la mente, ¿no? Con lo cual, no solamente afecta a nivel de la sociedad, no solamente afecta a nivel de las relaciones, sino que afecta directamente a nuestra práctica también, ¿no? Entonces, creo que, bueno, igual está bien pues entrar un poquito más en las razones de por qué es un problema, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa que, no sé, ¿cuántos no les resulta familiar la palabra karma o karma? ¿Hay alguien que no le resulte familiar? ¿O resulta más o menos? Sí. ¿Cómo definiríais la palabra karma? Karma. Sí. ¿Acción? No. ¿Qué más? Cada ¿Cómo? acción tiene su consecuencia. Consecuencia. ¿Qué más diréis de karma? Acción y reacción. Acción y reacción. Recoges lo que siembras. Recoger lo que siembras, sí. ¿Y qué hay antes de la acción? Intención. Intención. Y casi digo intención, es lo que estoy haciendo. Intención. Sí, porque a veces el Buda lo define como intención, como acción, pero también como intención. Porque, bueno, pues todos sabemos que podemos hacer las cosas con diferente intención y a veces puede ser la misma acción, pero depende con la intención que lo hagas, va a tener un resultado u otro, ¿no? O sea, puedes hacer una cosa que aparentemente se ve muy bien, generosa y tal, pero igual la intención es totalmente errónea, ¿no? Entonces es importante. Entonces, el Buda dice que tener negatividad en la mente, tener irritación en la mente, tener esa gama de emociones que van desde lo más poquito hasta lo más grande, que puede ser el odio mortal, ¿no? Pues tienen un mal karma directamente. O sea, aunque no hagas nada, que eso es interesante, ¿no? Porque a veces parece que solo le damos importancia a lo que es la acción en concreto, pero el Buda dice que solo el tener ahí en secreto esa mente negativa en sí mismo ya tiene mal karma. Entonces, eso a veces no nos lo hemos planteado, ¿no? A mí me llamó la atención la primera vez que lo escuché, ¿no? Porque era como, pues yo soy bastante buena persona, ¿no? Ni he matado a nadie, ni he hecho así nada que pueda causar como violento y tal, pero si me pongo a mirar los pensamientos, ¿cuántas veces, no? Hay negatividad o rechazo o enfado, ¿no? Entonces, me pareció interesante tomar conciencia de que solamente esa acción de pensamiento ya produce un karma, ¿no? Que no es neutro. Aunque no hagas nada después, eso en sí mismo ya tiene una repercusión futura, ¿no? Pero, por supuesto, si con esa mente negativa, además, estás enfadado con alguien, sale una negatividad y le dices, es que te odio, ¿no? Ahí ya suma más, ¿no? O sea, parece que es como más concentrado, ¿no? Es como más intenso. Entonces, lo que se produce con ese karma es como más intenso también, es como si fuera una graduación, ¿no? Entonces, el Buda habla mucho también de la consecuencia que tiene tener una mente negativa en el momento de la muerte, ¿no? ¿Por qué creéis que tiene una consecuencia negativa? Si total te mueres ya está, ya lo que tenías que hacer. ¿Por qué creéis que tiene una consecuencia negativa? En el último momento, tener una mente
con rabia, con enojo, con enfado. Yo supongo que si crees en la reencarnación, pues el momento de, ¿no? Tu Mm. estado en el momento de la muerte influirá en la Mm. siguiente vida. Mm. ¿Alguien iba a decir alguien más? Reencarnación igual. Reencarnación, sí. Que proyectamos, ¿no? Nuestra mente proyecta realmente. A veces se pone el ejemplo de que es como un imán, ¿no? Si tu mente en el momento de la muerte está con mucha negatividad, ¿no? Con mucho rechazo y tal, pues el siguiente nacimiento es como un imán, ¿no? Pues tiene ahí como un, no sé, como si fuera un receptor que conecta con una situación en la que pues hay esa energía, ¿no? Esa cualidad de mente, ¿no? Entonces es interesante que en el momento de la muerte no haya ese tipo de mente, ¿no? Porque si no es como que propicia mucho ese tipo de renacimiento, ¿no? Entonces, hay también os voy a decir el lugar donde está, a ver si tengo el texto. Sí, en el Dhammapada, ¿no? El primero y segundo versículo del Dhammapada. ¿Conocéis el Dhammapada? ¿No? ¿Alguien lo conoce? ¿Suena así? Dhammapada, ¿no? Son unos versos del Buda, ¿no? Entonces es una enseñanza del Buda, pero en forma de verso, ¿no? Entonces son, pues así como concentrados, ¿no? Como cada verso tiene como una enseñanza muy específica, ¿no? Entonces en el primero y el segundo lo que dice es que la mente es lo que va primero y pone el ejemplo, el símil, como si la mente fuera, pues ahora no lo vemos, ¿no? Pero en los tiempos del Buda había carros, ¿no? Que iban tirados por vacas o por bueyes, ¿no? Y los bueyes iban delante y entonces el carro estaba enganchado y seguía. Y entonces luego pues araban la tierra o llevaban carga o así, pero si el buey no se movía, el carro no se movía, ¿no? Entonces el Buda ponía el símil de que la mente va primero y las palabras y la acción va después. Con lo cual, si en la mente aparece un pensamiento negativo de rabia y tal, a no ser que hagas algo, después inevitablemente va a venir o una palabra o una acción negativa con esa calidad. Por eso, a la que vemos que la mente está con esa cualidad, rápidamente, como esa pareja de jóvenes que se iba corriendo a la casa para cambiarse la ropa, ¿no? Mira, observa lo que está pasando, porque si no, rápidamente va a haber una acción negativa también, ¿no? Entonces, si miramos nuestra mente y nos paramos ahora, nada, un par de segundos cada uno a reflexionar, ¿tengo esa tendencia en la mente? ¿Es mi mente una mente con tendencia a la negatividad, con tendencia al rechazo, con tendencia a la irritación? Soy de aquellas personas que me hacen así y ya, como salto, ¿no? ¿Tengo esa tendencia? Y dejo 2 segundos para cada uno que se lo pregunte y se lo responda. Porque si tengo esa tendencia, es bastante probable que también tengo la tendencia a hablar y a actuar con negatividad. Con lo cual es muy importante conocer cuáles son los contenidos de la mente, ¿no? Porque a veces solamente miramos las acciones, pero es importante, de eso va, ¿no? La meditación, el ver qué es lo que está pasando en la mente, ¿no? El descubrir qué es lo que está pasando. Con lo cual es muy interesante ver, ¿no? Y lo que pasa es que a veces empezamos a meditar, empezamos a hacer un trabajo más, alguien dijo crecimiento personal o crecimiento interior, ¿no? Empezamos a hacer un trabajo de crecimiento interior, entonces aprendemos a ver lo que hay en la mente, ¿no? Y a lo mejor descubrimos que sí, que ciertamente tenemos una tendencia a la negatividad, al enfado, a la ira, a ser duros con las palabras, ¿no? Y pues decimos, no quiero pasar a la acción, no quiero que vaya más allá. Y si hacemos eso, lo podemos hacer, pero es un desgaste tremendo, ¿no? O sea, si tenemos esa tendencia mental, es realmente un desgaste estar todo el tiempo refrenando, ¿no? No decir una palabra mal, no decir una acción mal. O sea, podemos tener una mente con mucha negatividad y tener la capacidad de que no se exprese en el exterior, pero nos quita un montón de energía, ¿no? Nos quita un montón de esfuerzo, ¿no? Entonces, quizás es interesante ver cuál es el beneficio de tener una mente que sea lo opuesto, que no esté caracterizada por la negatividad, sino que esté caracterizada pues, por la amabilidad, por la compasión, por un tipo de mirada como más positiva.
espero que no estéis irritados conmigo. Porque dice, esta mujer llega, dice hola y se va. Estaba comiendo, estaba pensando, igual hay que hacerlo de otra manera porque suena un poco, hola, hi bye, ¿no? Bueno, ¿estáis bien? ¿Ha venido bien la meditación, el té? Sí, muy bien. Bueno, pues estábamos comentando por qué era negativo todo este tema o sea, por qué era un problema, ¿no? Todo el tema de la negatividad, ¿no? De la rabia, de la irritación, del enfado, del mal humor, de la ira, del odio. Y que, bueno, que igual cambiando la dirección hacia la amabilidad, hacia una calidad un poco mejor de mente y tal, porque había unos beneficios. Entonces estábamos con eso. Y entonces como que, bueno, antes estábamos diciendo, realmente en el momento de la muerte no interesa mucho que la mente esté en una situación de mucha rabia, de mucho enfado, ¿no? Porque comentábamos eso, ¿no? Que es como un imán, ¿no? Que parece que te atrae, ¿no? A otro renacimiento que verdaderamente no es lo mejor si está llena de negatividad, ¿no? Entonces ocurre exactamente lo contrario. O sea, si la mente en el momento de final de vida está pues con calma, está con una actitud mucho más abierta, generosa, amorosa, positiva, ¿no? Pues precisamente lo que está propiciando es lo contrario, ¿no? Un renacimiento mucho más auspicioso, mucho más beneficioso. Con lo cual, esto en sí mismo ya es una acción positiva, ¿no? De cara al futuro, ¿no? Entonces, bueno, del mismo modo que decíamos, pues, que decía el Dhammapada, ¿no? Pues igual como los bueyes tiran del carro, la mente tira de las acciones y de las palabras, ¿no? Pues si una acción de la mente, o sea, si una actitud de la mente negativa trae palabras, acciones que son negativas, si la mente está llena, lógicamente, de amabilidad, pues eso es lo que va a resultar de ahí, ¿no? Con lo cual es muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues igual también podemos dar un par de segundos para pensar. Tengo una actitud normalmente, mi mente está normalmente reposando en ese tipo de acción mental positiva y tal, ¿no? No sé para cuántos os es familiar esto de los Brahma Viharas o de los estados divinos, ¿no? ¿No? Sí, sí. ¿Cómo lo digo? ¿No? Sí, ¿no? Pues, ¿alguien lo quiere explicar? No, no, no. No, rechazo, fíjate, la confianza. ¿Eh? Bueno, di uno, va, venga, uno, si te acuerdas. Meta. Meta, sí. ¿Cuál es más? Karuna. Karuna, Mudita. Mudita y Upeka, ¿no? Los cuatro. Upeka es la ecuanimidad, ¿no? Mudita es el sentirse alegre por alguien que hace algo bueno, ¿no? Y bueno, meta pues a veces se define como amor incondicional, ¿no? Y bueno, pues karuna es compasión, ¿no? Esas cuatro. Entonces se dice que los seres que están viviendo en esos planes brácnicos, eso es todo lo que ocupa su mente. O sea, todo el tiempo me voy de mudita a karuna a upeka, ¿no? Y todo el tiempo la mente está morando en esos estados, ¿no? ¿Alguien está así? Porque en mi mente hay más cosas. ¿Eh? Entonces, técnicamente, si tu mente está llena de esas cosas, difícilmente vas a matar a nadie, ¿no? Porque es que ya la mente no propicia eso. Entonces es muy interesante, ¿no? Si lo que queremos es que nuestras acciones, nuestras palabras sean en esa dirección, que la mente esté así. O sea, difícilmente si la mente está con mucha negatividad, difícilmente vamos a decir sinceramente palabras buenas, ¿no? O sinceramente acciones buenas. A lo mejor lo hacemos y externamente parece que la motivación es buena, pero igual estamos dando a alguien, ojalá que te caiga mal, ¿no? O sea, como que la actitud, ¿no? Entonces, es como que es importante, ¿no? Entonces, bueno, igual decíamos antes como obstáculo, ¿no? Que si la mente estaba muy agitada con rabia, con enfado y tal, suelen ser emociones que provocan mucho movimiento en la mente, ¿no? O sea, que son como muy densas, ¿no? Que traen como mucho peso a la mente, ¿no? Pero por el contrario, estas otras lo que traen es mucha ligereza, ¿no? Como mucha suavidad, como mucha facilidad, ¿no?
Entonces, básicamente, si no sé, ¿cuántos queréis avanzar en el Dhamma? ¿Cuántos queréis ser maduros en el Dhamma? También. Pues no hay escape. Hay que trabajar con el tema ese de negatividad, porque si la mente está en un estado muy burdo, muy agitado, difícilmente puedes avanzar más, ¿no? Entonces, tarde o temprano hay que mirar de cara ese tema de la negatividad en la mente, ¿no? Entonces, bueno, eso ya por sí mismo ya son razones, ¿no? Para poder mirarlo con más entusiasmo a la hora de ver, bueno, me voy a poner, ¿no? Me voy a poner a trabajar un poco con esos estados de negatividad que observo en la mente, ¿no? Entonces, hay una cosa interesante que decía el Buda cuando hablaba de los tres enemigos o los tres venenos o los tres obstáculos. ¿Sabéis cuáles son los tres venenos de los que habla el Buda? ¿Os acordáis? Los tres obstáculos y los tres problemas raíz de por qué estamos en el samsara, por qué no nos liberamos. Apego, aversión, ignorancia. Sí, exacto, ¿no? Esos son los tres venenos, ¿no? En Pali pues sería dosa, ¿no? Se traduce el enfado, el rechazo, lo negativo. Loba sería pues el apego, el deseo, ¿no? El querer, ¿no? Y moja sería pues esa ilusión, ¿no? El autoengaño, ¿no? Que de alguna forma es ver de una forma equivocada el mundo, ¿no? De una forma equivocada las cosas, ¿no? Entonces no nos trae mucha felicidad el verlo así de forma errónea, ¿no? Entonces es interesante porque el Buda decía que de esos tres, lo más fácil de superar era la negatividad. ¿Os lo creéis eso? Porque dices, bueno, cuando estás en pleno enfado, cuando estás en plena rabia, ¿no? No sé si eras tú, Nacho, que decías con que te atrapa o... Bueno, no sé, utilizar una expresión que me hizo pensar en eso, ¿no? Como que cuando estás con esos estados negativos, como estás un poco prisionero de eso, ¿no? Entonces, el Buda decía que era el más fácil, deshacerse o traspasar ese, ¿no? ¿Y por qué debía decir el Buda, ¿no? Que es el más fácil, ¿no? El trabajar con eso, ¿no? Pues quizá por todo lo que hemos dicho al principio, ¿no? Porque de entrada, pues provoca mucho malestar a los que están alrededor. Segundo, lo que decías tú, que a uno mismo le provoca malestar, ¿no? Pero después, lo que también alguien comentaba, ¿no? Que cuando estás con esa calidad negativa de mente, el cuerpo no está precisamente con sensaciones muy sutiles y levitando y estas cosas. Normalmente cuando estás enfadado, ¿no? ¿Lo habéis experimentado alguna vez mirar el cuerpo? ¿Qué sensaciones en el cuerpo aparecen? Contracción, ¿qué más? Tensión, ¿qué más? Calor. A veces parece que hay un fuego, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué notáis cuando estáis? Adrenalina mala. Como mucha energía a veces, ¿no? Pero energía que a lo mejor le da una patada a la puerta, ¿no? Pero me acuerdo de un amigo que fui a la casa y tal, y de pronto apareció como una rejilla en la puerta, ¿no? Y pensé, igual tienen un gato para que entra y sale, ¿no? Y me dice, calla, no, que es que me enfadé, le di una patada a la puerta para disimular una rejilla, ¿no? Entonces, como que bueno, te sale ahí como parece que tienes que hacer algo, ¿no? Para que se salga, ¡guau! Mucha adrenalina mala, como decías tú. Entonces, bueno, pues no es muy agradable, ¿no? Con lo cual, pues parece que apetece librarse de eso, ¿no? Entonces, hay otro símil que ya lo hemos hablado muchas veces, que es el símil de las brasas, ¿no? Que el Buda decía, si estás con rabia hacia otra persona y te nace como de hacer algo que te enfadas con la otra persona, ¿no? Como decirle algo, responderle a algo que te ha dicho, que te ha hecho sentir mal y tal, ¿no? Y a lo mejor le lanzas una palabra hiriente, ¿no? Así de aquella ¡fua! Pero el primero que se hace daño es uno mismo, ¿no? Y él ponía el ejemplo de cuando coges con las manos, ¿no? Desnudas, ¿no? Pues carbón de fuego, ¿no? Cuando brasas, coges con las manos brasas. ¿Alguien ha cogido brasas? ¿Alguna vez? No, porque es que te quemas, ¿no? Entonces dices, bueno, voy a coger seguro, ¿no? Como en las batallas antiguas, ¿no? Que tiraban bolas de fuego, ¿no? En las películas, ¿no? Que tiran los castillos, ¿no? Bolas de fuego y tal. Claro, si lo coges con las manos igual le llega la bola, pero primero te has hecho una quemadura de cuidado, ¿no? Entonces el primero que se hace daño es uno mismo, ¿no? Cuando lanzas eso a los demás, ¿no? Entonces parece que hay
pues bastantes estímulos para intentar como reducir esas situaciones en las que estás sintiendo ese malestar interno, ¿no? Entonces, pues el deseo también provoca situaciones desagradables, situaciones difíciles, ¿no? Pero por lo menos el deseo, ¿no? Tiene una parte así como de algo agradable, ¿no? Porque, bueno, pues no sé, igual te das un atracón con una comida, ¿no? O sea, hoy, ¿no? Si hubiera tenido mucho, ¿no? Me hubiera comido, ¿no? Como lamiendo, ¿no? Estaba muy bueno, ¿no? Entonces dices, bueno, me lo como, lo disfruto, pero luego igual si te comes 3 platos a lo mejor tienes un dolor de estómago, ¿no? Pero lo has disfrutado, ¿no? O sea, has tenido como un disfrute. O sea, que la parte como de ese veneno que dice el Buda, más de deseo, de apego y tal, suele tener como un componente agradable también, positivo, ¿no? Entonces, también tiene negativo, pero por lo menos tiene una parte positiva. Y normalmente se dice, por ejemplo, a Chan Mahaboa, ese monje muy conocido de Tailandia y tal, que decían que era un Arahant, quién sabe, ¿no? Decía que él prefería, cuando venía un monje a su monasterio, que tuviera predominancia de dosa, de esa característica, más que de loba, del deseo. Decía que prefería monjes que tuvieran más peso con el enfado que con el deseo. Y yo cuando lo leí pensé, este hombre sería Arahant, pero no sé, yo preferiría lo contrario, ¿no? Pero, porque claro, cuando una persona pues, está más con el tema de deseo y tal, en general son personas más agradables, ¿no? Pues las relaciones son más agradables, ¿no? Son como más conciliadores y tal, ¿no? Pero él decía que prefería personas que tuvieran predominancia del elemento este, porque decía que estaban mucho más motivados para trabajar con la meditación, porque era muy doloroso estar con enfado, con rabia, con irritación todo el tiempo, ¿no? Entonces, que eran personas que estaban mucho más motivadas para meditar, ¿no? Entonces, bueno, si tenéis predominancia de ese elemento, pensar que Mahaboa hubiera escogido como los primeros para enseñaros, porque es muy auspicioso. Así que muy bien, ¿no? Entonces, claro, si tienes predominancia eh, de moja, ¿no? Que es esa ilusión, esa manera de ver la vida errónea, ¿no? Pues realmente es muy difícil, ¿no? De salir de ahí, porque tú ves la vida a tu manera, ¿no? Entonces vendrá otro y te dirá que es diferente, pero como tú la ves a tu manera, no tienes capacidad de verlo de otra, con lo cual es muy difícil salir de esa mirada errónea, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con esa mirada de el ego, ¿no? De que somos personitas, cada uno individual, ¿no? Y que el Buda dice que no existe un ego, ¿no? Y eso nos cuesta mucho de verlo, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que quizá cuesta más de los tres, ¿no? Entonces, bueno, pues mala voluntad es el más fácil, o sea que bienvenido si la preeminencia que tenéis en la mente es esa, ¿no? Entonces, es el más fácil según el Buda, es el más dañino para los demás, es el más dañino para la vida espiritual, es el más dañino para la sociedad. Merece la pena trabajar con eso, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que es un incentivo, ¿no? Entonces, igual, pues, no sé, podemos decir, pues vale, está muy bien, ¿no? Es negativo, hay motivación para trabajar y tal, pero ¿qué hago, no? ¿Qué hago cuando tengo esa necesidad todo el tiempo? O sea, tengo ese estado mental todo el tiempo de que me sale negatividad. ¿Qué hago, no? Entonces, os decía al principio que igual era interesante ver un poco cómo, pues cómo surge un poco la negatividad en la mente, ¿no? Cómo procesa la mente la negatividad, ¿no? Entonces, el Buda, hay muchos suttas, hay muchos discursos del Buda en los que hablaba de eso precisamente, de cómo empezaba la negatividad en la mente, ¿no? Entonces, lo que decía es que si no aprendes a lidiar con la irritabilidad, con el enfado, con la ira, si no aprendes a lidiar con eso, la ira, la irritabilidad y tal, va a lidiar con nosotros, ¿no? O sea, si tú no consigues ser el jefe de esas emociones, ellas van a ser el jefe tuyo, ¿no? Entonces, cuando eso se hace dueño de la mente, como que de alguna manera pierdes el control. O sea, ¿cuántas veces os ha pasado alguna vez, ¿no? O sea, que estáis enfadados y que veis que igual os habéis pasado de rosca, que no hace falta enfadarse tanto, pero es como que te invade, ¿no? Es como que te arrastra, te domina, ¿no?
igual no quieres decir algo, pero lo dices y te estás dando cuenta que lo estás diciendo mal, pero como que te puede más, ¿no? Entonces como que es una emoción que si tú no aprendes a dominarla, te domina a ti, ¿no? Am, entonces acabas siendo como una víctima de ese estado mental, ¿no? Acabas siendo como un esclavo, ¿no? Como si se convirtiera en el señor de la casa, en el dueño de la casa, en el jefe, en el que controla, ¿no? Entonces, una cosa que explica el Buda, que es interesante, es que cuando surge irritación en la mente, o enfado, o cualquiera de esas cualidades, es porque la mente, él dice que se está enfocando en un objeto repulsivo, ¿no? Y un objeto repulsivo, igual la palabra repulsiva, no sé, la asociamos con algo, no sé, algo repulsivo puede ser algo desagradable, ¿no? Ver algo malo y tal. Pero algo repulsivo, con las palabras del Buda, es enfocarnos en algo que no nos gusta, enfocarnos en algo que nos hace sentir de una forma desagradable, enfocarnos en algo que hace que las sensaciones que tengamos en el cuerpo pues no sean placenteras, no sean cómodas, no sean bonitas, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando antes de sensaciones, ¿no? De la opresión, del fuego, del calor y tal, pues no son sensaciones que nos gusta en general tener, ¿no? Con lo cual, pues de entrada, el primer punto que da el Buda es que si sale irritación en la mente es porque ha aparecido antes de eso algún objeto que no nos gusta, ¿no? Entonces, a veces es cuestión de segundos, que rápidamente, una vez que eso ocurre, rápidamente aparece, pues eso, una palabra hiriente o una acción hiriente o alguna cosa que tiene ese componente negativo en la mente, ¿no? Entonces, claro, lo que él recomienda es sati, ¿no? Atención plena, atención pues, a lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, es muy importante pillarte a ti mismo en ese punto en el cual algo se está moviendo en la mente, en el que te das cuenta de que justo ahora esa palabra que dijo, ¡pum!, algo pasó en el cuerpo, ¡pum!, algo pasó en la mente, ¿no? Y estaba comentando ayer de una cosa que me pasó curiosa hace unas semanas con un dolor en la espalda, ¿no? Que fue una conversación con una persona que dijo una palabra y exactamente en ese momento, ¡bum!, apareció un dolor en el cuerpo. Fue como instantáneo, ¿no? Entonces, no siempre es fácil de verlo así, o sea, fue igual un poco de chiripa, ¿no? Pero como que a veces ves instantáneamente qué palabra, qué situación ha sido la que ha sido el catalizador un poco, el que ha hecho que se mueva eso, ¿no? Entonces, el Buda lo que recomienda, lo que dice que sería bueno hacer es estar muy atentos a no solamente a la mente, sino también al cuerpo, ¿no? Para ver exactamente qué es lo que surge, ¿no? Porque decía que en el momento en el que aparece esa emoción en la mente, es muy fácil que rápidamente vayamos a la acción, con lo cual puede ser muy rápido, ¿no? Entonces, no sé, ¿os ha pasado alguna vez que lo captéis así como rápido, que veáis la correlación entre algo que alguien os dijo y algo, ¿sí? ¿Cómo ha sido? Si queréis compartir un poquillo alguna situación así. Bueno, a mí me pasa algo parecido, que he visto una palabra que han dicho que no me ha gustado, he notado cómo me cambiaba. Sí, 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 sí. Es como instantáneo, ¿no? Dices, guau, ¿no? Entonces, claro, te da pistas, ¿no? De esta palabra, y entonces puedes investigar un poquito más, ¿no? ¿Qué es lo que me ha dicho, ¿no? ¿Y por qué me ha afectado, ¿no? Y tú comentabas que igual también lo habías así. Sí, pero sobre todo es con quién. Mm. Ujú. La misma palabra con dos personas diferentes cambia mucho, ¿no? Mm. Sí, sí. Sí, porque se percibe, ¿no? La energía. No sé si conocéis a Bhikkhu Bodhi. ¿Conocéis a Bhikkhu Bodhi? ¿Alguno? ¿No? Sí. Es un monje de Estados Unidos, de New York, que, bueno, es ya mayor y tal, y que ha hecho mucho trabajo de traducción. O sea, básicamente todo lo que podemos leer ahora de los suttas, en muchas partes de él ha hecho un trabajo increíble de traducción, sobre todo al inglés, lógicamente, ¿no? Entonces, él explicaba en una charla que él, antes de hacerse monje y tal, que era explosivo. O sea, que tenía una
perdonad la expresión, una mala leche, o sea, increíble, ¿no? Decía que entraba en una habitación y que la gente, aunque no lo conociera, Mm. rápidamente se ponían a la defensiva, porque solo la energía es como que ya, ¿no? Entonces decía que era súper explosivo, ¿no? Y bueno, decía en broma que igual había mejorado un 30% o así, ¿no? Pero por lo menos lo disimula mejor si es así, ¿no? Pero como que a veces eso, la persona ya te trae esa energía como que ya no te suena muy bien lo que te está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, lo que el Buda comentaba eso, ¿no? Que era muy interesante ver cuándo nos estamos enfocando en eso, porque a lo mejor a lo largo de esa conversación en la que ha habido una palabra que nos despierta eso, ha habido un montón de cosas positivas. Pero ¿qué pasa con la mente? Que se agarra a esa palabra, ¿no? Hay una cosa que se dice, había estado trabajando en hospitales, con situaciones de final de vida y tal, y cuando se hablaba de cómo compartir una mala noticia a alguien, cómo decirle a alguien que tiene un cáncer que se va a morir en un mes seguramente, ¿no? ¿Cómo le dices eso, no? Y explicaban que era muy difícil, ¿no? Porque a veces en una conversación, aunque el médico se lo preparara muy bien o la enfermera se lo preparara muy bien y tal, a la que salía la palabra cáncer, después la persona ya no veía nada más. Aunque se estuviera 3 horas hablando con detalle, explicándole las posibilidades, que puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, luego le preguntabas a la persona, no me ha explicado nada, solo me dijo que tenía cáncer. ¿Cómo? Si estuvo 3 horas hablando contigo, ¿no? La mente se centra en eso únicamente, ¿no? Entonces, no sé si habéis tenido esa experiencia de ver cómo la mente se agarra a eso, ¿no? Entonces el Buda decía que era muy, muy importante el darnos cuenta cuando la mente se está agarrando a eso, ¿no? Entonces, pues bueno, intentar pillarlo, ¿no? Intentar como ver que eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, a veces se habla de una forma muy correcta, por otro lado, ¿no? De que deberíamos aprender a etiquetar las emociones que surgen o los pensamientos que surgen, ¿no? ¿Lo habéis utilizado? Lo de poner como ahora estoy, no sé, ah, no sé, ahora estoy comiendo, ahora estoy contento, ahora estoy enfadado, ahora estoy... Entonces, está súper bien, es como un paso muy importante, pero en el caso del enfado, solamente decir estoy enfadado, estoy enfadado, estoy enfadado, como que igual no te saca del enfado, ¿no? O sea, es un primer paso para darse cuenta, ¿no? Pero como que sería bueno hacer algo más, ¿no? Pero el qué, ¿no? Entonces, hay, bueno, pues como 2 maneras de verlo. Una cosa es trabajar con estrategias antes de que surja la ira, ¿no? Antes de que se haga muy evidente, ¿no? ¿Y qué estrategias diríais, por ejemplo, que se pueden utilizar para evitar que salga la ira? Cosas, ¿no? No voy a hablar de ello, simplemente os lo pregunto, a ver qué sale. ¿Qué cosas os ayudan a estar menos irritables? Respirar. Respirar, sí. Deporte. Deporte, ¿no? Se quema mucho, sí, sí, sí. Reconocer las cosas buenas que te pasan. Reconocer las cosas buenas que te pasan. Canalizar el enfado. Canalizar el enfado. Por ejemplo, ¿cómo se podría canalizar el enfado? Pues siendo consciente de la situación y buscándole un enfoque, o sea, no dejando el secuestro emocional y la ira que te domine y buscándole un enfoque más sutil, más benevolente, o más sutil, o más... Entender que la otra parte también tiene... Igual pues es algo que la otra parte también la ha podido ofender, a darle la vuelta más. Entonces, Sí, exacto, sí. Sí, sí. Luego vamos a mirar un poquito más eso, pero sí, exactamente, ¿no? Ponerte en los zapatos del otro, ¿no? De alguna forma. No sé si algunos habéis hecho, yo sí que lo había hecho, cuando había hecho retiros así, pues de Gestalt y tal, cosas así de trabajo con patrones. Lo de coger un cojín y venga, dale. ¿No? Era bueno, una forma que no entro en decir si es bueno o malos y tal cual, pero simplemente que es una forma, ¿no? Que hay personas que canalizan, ¿no? También el enfado. ¿Qué cosas más os sirven? Yo creo que escuchar a esto, Escuchar. claro, porque digo, al principio preguntabas si tener enfado es un problema. Yo creo que no es un problema en el sentido de que el enfado todos lo hemos sentido y es una emoción humana y
parte de la vida y yo creo que es más bien decir, aquí está, reconozco que hay enfado y está bien que me está diciendo enfado. ¿Qué necesidad? Porque generalmente las emociones considero que no son buenas o malas, simplemente son. Entonces, reconocer el enfado, decir, aquí está, pues que me dice, generalmente las emociones desagradables es porque alguna necesidad mía propia Muy importante no eso. está viendo cubierta, ¿no? Entonces, Exacto. sí, está, como decía Ayuda, ¿no? Ya llegó Mara, aquí está. Sí, sí, sí. Vamos Sí, a tomarnos un café con Mara. sí. Vamos a hablar. Sí, 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 sí. Es súper, súper bueno lo que dices. Sí. Ayer estábamos hablando del tema del miedo, ¿no? Y comentábamos el espacio positivo del miedo. O sea, el miedo nos evita que nos metamos en líos, ¿no? O sea, es como una alerta que nos pone, ¿no? Y el enfado, exactamente lo que decías, ¿no? Como que a veces es, estoy teniendo unas necesidades que no se están cubriendo, ¿no? Y me sale enfado porque es que igual estoy dando más de lo que puedo dar, o estoy permitiendo más de lo que debería permitir, o sea, que es muy interesante observarlo. Entonces, exacto. En el caso podrían haber enfados buenos, en el caso de Jesucristo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿podrían haber enfados buenos? ¿Qué te parece? Reacciones buenas. ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo estoy pensando en el caso de Jesucristo, cuando Sí. invadieron el templo y él se enfadó y votó a Dios. Sí, Esa es la pregunta, ¿no? sí. Hay, no sé cuántos conocéis Goenka, ¿os suena? Algunos habéis dicho, sí. Pues los que conocéis os acordaréis de su maestro, Sayagi Ubaki, de Birmania, ¿no? Que se decía que tenía muy mal temperamento, ¿no? Pero a veces Goenka explicaba que no es que tuvieran mal temperamento, ¿no? Es que a veces había personas que si no les decías las cosas de una cierta manera, no te hacían ni caso, ¿no? Y decía, bueno, se encontraba la gente, habían ido a hacer un retiro de 10 días y tal, voluntariamente, ¿no? Y voluntariamente querían hacer silencio y voluntariamente querían meditar y todo voluntariamente. Y luego resultaba que no querían ir a tal, que no querían hacer tal. Entonces, como él les decía, pero bueno, ¿a qué has venido, no? O sea, entonces como que utilizaba una actitud que podía parecer enfado, ¿no? Pero que era más bien como poner límites, ¿no? De una manera, bueno, pues clara, ¿no? Entonces, a mí me parece que a veces es necesario hacerlo, porque si no, lo que creo que es importante ahí en ese caso es la intención, ¿no? Sí, como lo que decíamos antes, ¿no? Si ahora, nos tengo 2 nietos, ¿no? Y si ahora viene uno de mis nietos y pone los dedos dentro de la vela, voy a ir y voy a quitar la vela, ¿no? Y no voy a darle una explicación de media hora, voy a ir rápidamente y voy a quitar la vela porque se está a punto de quemar. A lo mejor lo hago de otra manera, ¿no? Pero, ¿no? Como que tienes una acción contundente, por decir así. Y yo creo que a veces es necesario, ¿no? Otra cosa es que tu intención sea herir a la persona. No sé, ¿cómo lo ves? Sí. ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo, en el caso de Jesús? Jesucristo, creo que la intención era dar una lección, ¿no? De respeto a la sinagoga. Pero yo creo que no lo ha hecho con un enfado digamos, visceral, ¿no? Sino un buen propósito. ¿Sí? Pero lo que usted me dijo me parece correcto, que es poner límites. Sin una intención ya negativa. Sí, siempre me ayudó mucho una expresión que decía Jesús de sois como sepulcros blanqueados, ¿no? Les decía a los fariseos, ¿no? Era alguna forma de decir que eran falsos, ¿no? O sea, que estaban intentando hacer ver que eran muy buenos y en realidad era una capa, un maquillaje, ¿no? Entonces, bueno, a veces como que hay personas que si no dices las cosas con claridad no lo pillan, ¿no? O sea, me acuerdo cuando estaba trabajando haciendo counseling y tal, ¿no? Que nos decían, bueno, hay que utilizar el lenguaje no verbal cuando quieres acabar la entrevista con la persona, ¿no? Entonces al principio pues simplemente discretamente miras el reloj. Después dices que, ay mira, hoy tengo un montón de citas después y tal, ¿no? Empezamos tarde, al final se me ha hecho tarde y tal, no sé qué. Y vas utilizando, ¿no?
y el otro no se da por aludido, ¿no? Y al final básicamente tienes que levantar, abrir la puerta e incluso sacarle, ¿no? Porque, así como, porque te puede estar media hora en la puerta también, ¿no? Entonces como que das por hecho que ciertas personas lo van a pillar, pero no lo pillan, ¿no? Entonces como que a veces hay que ser muy explícito, ¿no? Igual el otro lo interpreta como enfado igual, ¿no? Entonces, claro, las relaciones son complicadas, ¿no? Cómo se hace, pero sí. Am, entonces, bueno, estábamos diciendo cómo prevenir, ¿no? Esos estados. ¿Hay alguna cosa más que os sirva para...? Sí. Abrazar. ¿Cómo? Abrazarnos. Abrazar. Mm, mm, mm. Yo iba a decir que si aprendes a conocerte, ¿no? O sea, cuándo salen esos enfados, incluso por qué, si consigues averiguar las raíces del enfado, también es muy útil porque, sobre todo si sabes que vas a tener esa situación, poder prevenirla. Sí, sí. Mm. Si sabes, yo me acuerdo un tiempo que poníamos en la nevera, cuando las mujeres teníamos la menstruación, poníamos un cartelito en la nevera que pone peligro, no te ofendas si te hablo un poco más así, ¿no? Como ya sabes que esa situación me hace estar mal, o estoy esta semana con mucho estrés porque hay que presentar cosas y tal. Por favor, sé paciente, ¿no? Voy a intentar, ¿no? Como ya lo anticipan. Sí, 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 sí. Yo, ahondando en lo que ha dicho Ana Sofía, yo añadiría además no solo buscar y reconocer la necesidad que no está siendo cubierta, sino al revés, que está siendo como atacada, sino sacar un momento, aunque sea después para la próxima, y escribir. Hacer bueno, en realidad es comunicación no violenta, no lo invento yo. Es, y eso, qué es lo que he sentido, como usted o tú has dicho, y qué necesidad más claro también. Y a partir de ahí, pues seguir hacia la petición. ¿Qué me pidió? Me parece formidable esa. Sí. Yo a veces hasta me he hecho notas, me he puesto notitas, ¿no? De cosas que he descubierto así, ¿no? Que dicen, pues eso me estaba enfadando porque hay esa necesidad en mí que no me había dado cuenta y es muy, muy importante, ¿no? Entonces, como tenerlo muy presente, ¿no? Sí, y al escribirlo parece que ya... Como que se queda más anclado, ¿no? Entonces, hay otra cosita que quería como añadir sobre esto, es que no sé si recordáis en el Metta Sutta, el Karaniya Metta Sutta, que es el sutta en el que el Buda habla del amor incondicional, del metta y tal, que dice una cosa que siempre me gustó leer y recordarme, que decía cuáles eran las cualidades que tenía que desarrollar una persona que quería avanzar en ese amor incondicional, que quería aprender a tener más amor benevolente, que quería aprender a ser más amable con los demás y con uno mismo. Y una de las cosas que decía era tener pocas ocupaciones, ¿no? Entonces, ¿creéis que hay correlación entre las muchas ocupaciones y la irritabilidad? Segurísimo. Segurísimo, ¿no? Entonces, como que a veces, ¿no? Pues está claro que cuando tenemos épocas en las que hay mucho más trabajo, ¿no? Pues hay mucha más irritación, ¿no? Entonces, se hace difícil, ¿no? Estamos en un mundo, ¿no? Que parece que se hace cada vez más difícil como no estar acelerado, ¿no? Hay tantas cosas por hacer, ¿no? Pero es importante también verlo, ¿no? Que eso está propiciando, ¿no? Esa actitud también mental, ¿no? Entonces, bueno, pues lo ideal es, bueno, pues intentar, antes de que explote, de que se haga externo esa irritación o ese enfado, ¿no? Pues mirar todo lo que hemos estado diciendo y tal, pero a veces no funciona, ¿no? A veces no conseguimos, ¿no? Llegar a tiempo. Entonces, de alguna forma ya nos damos cuenta de que hay algo que ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues igual podemos utilizar algunas estrategias. Entonces, hubo un trabajo que hizo Ajahn Brahmali que me gustó mucho cuando hablaba de esto, ¿no? Él me gusta mucho cómo plantea, ¿no? Porque es como muy, sí, como cosas como muy concretas y muy prácticas. Entonces me gustó y me apetecía como compartirlo, ¿no?
Y decía como, bueno, varias estrategias. Si no conseguimos pillarlo a tiempo y si ya estamos con esa emoción interna de enfado, de irritación y tal, pues decía varias cosas que igual nos pueden funcionar. No sé cuántos conocéis a Jan Sumedo, ¿os suena? ¿A Jan Sumedo? Sí, de Amaravati. Amaravati. Pues escribió un libro que era, en inglés era The Way It Is, ¿no? Algo así como así es, ¿no? Y decía que a veces estamos haciendo peleándonos con la vida y tenemos las de perder, ¿no? O sea, que estamos batallando con la vida porque queremos que sea de una forma y tenemos la batalla perdida, ¿no? Porque hay ciertas cosas que van a pasar. Entonces decía que a veces lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfadamos es como decir, bueno, hay ciertas cosas que es que no las podemos cambiar realmente, o sea, no vamos a poder evitar que haya gente que nos irrite, ¿no? No vamos a poder que el vecino del quinto, es que un día no sé qué voy a hacer, ¿no? Es que, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, hay cosas que son inevitables o que el gobierno ponga unas tasas o que nos haga hacer documentos firmados. ¿Por qué no hacer documentos firmados, no? Es que hay cosas que no, que no podemos manejar, que no podemos hacer de otra manera, ¿no? Pues igual vale la pena reflexionar, ¿no? O sea, ¿por qué me estoy enfadando con algo que no voy a poder cambiar? ¿Realmente puedo cambiarlo con el enfado? ¿Puede influir de una forma positiva que me enfade con eso, ¿no? Pues igual no, ¿no? Entonces como que igual, ¿no? Como llegar a aceptar un poco las cosas tal y como son, ¿no? Y también hay una cosa sobre eso, que el plano humano, el haber nacido como ser humano, ¿no? Pues el Buda decía que era el más propicio para liberarse, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Y por qué dirías que el Buda decía que era el más propicio? Bueno, los animales normalmente viven en el aquí y en el ahora. Y los seres humanos tenemos más trabajo que hacer con nuestra mente. A veces ya nos iría mejor si hiciéramos como los animales, ¿no? Vivir en el aquí y ahora. Pero sí, hay como más trabajo, ¿no? ¿Y por qué os parece más? ¿Qué más cosas diréis que es bueno el plano humano para avanzar más en el Dharma? ¿Qué cosas propicia más ser humano? Hombre, podemos darnos cuenta del sufrimiento, ¿no? Y Sí. intentar hacer algo para trascenderlo. Sí. Y autoconocimiento y todo eso es más propio humano. Sí. Sí, porque tenemos como mucho control sobre nuestra mente, o sea, aunque es difícil, creo que si lo controlamos podríamos llegar a hacer como muchas cosas y cambiar mucho. Sí. Luego os voy a decir algo que igual rebate eso. Pero no, en principio sí, totalmente de acuerdo. Visto desde el punto de vista de igual algunos animales, ¿no? Como que tenemos mucho más control básicamente, ¿no? Sí, es que voy a decir algo y se me fue un momento. Pero bueno, como que eso, ¿no? Como que realmente hay planos, por ejemplo, se habla de varios planos existenciales, ¿no? Que se puede ser animal, se puede ser humano, se puede ser deva, ¿no? Estos seres invisibles que dice que son superiores y tal. Entonces hay planos que se dice que no hay casi sufrimiento, hay muy poco sufrimiento, hay más estados de estar bien, sentirse cómodo, ¿no? A gusto y tal. Entonces se dice que el plano humano es muy bueno porque es como más equilibrado, ¿no? Hay sufrimiento, pero no tanto como para que te desesperes, ¿no? Y hay cosas agradables, pero no tantas como para que te olvides de que hay sufrimiento en la vida, ¿no? Entonces tienes la motivación como para intentar erradicar ese sufrimiento, pero no estás siempre sufriendo, ¿no? Pero bueno, a veces nos parece que sí, que estamos siempre con sufrimiento, ¿no? Igual hay épocas en la vida o vemos a personas que dices, ¿dónde está la parte de agradable en esa vida de esa persona, ¿no? Pero bueno, hay como un equilibrio, ¿no? Entonces por eso se dice que es más fácil, ¿no? Para ello, ¿no? Entonces hay otra estrategia que se llama dar a los demás el beneficio de la duda, ¿no? Porque a veces, pues ante una situación, pues hacemos una lectura de la situación. ¿Y cuántas veces os ha pasado
digo con la pareja porque es muy habitual, pero con cualquier persona, que ante la misma situación parece que hablemos de dos situaciones diferentes. Cada uno lo ha entendido totalmente diferente. ¿Os ha pasado alguna vez? Un mogollón de veces, ¿no? O sea, como que dices, pero ¿estamos hablando de lo mismo? ¿No? Es aquel momento, ¿no? Porque cada uno lo entiende diferente, ¿no? Entonces, claro, eso es un problema, ¿no? Porque a veces estamos convencidos de que esa persona lo dijo, o sea, ya entendemos por qué lo dijo, ya sé de dónde vienes, ¿no? Con esa expresión que haces, ¿no? Y nos parece que estamos absolutamente ciertos de que la manera en la que hemos interpretado la situación es totalmente la correcta. Y me acuerdo de una tira de Mafalda, ¿conocéis a Mafalda? Sí. Pues me acuerdo de una tira de Mafalda en la que se veía a una persona que estaban esperando el autobús y tal, entonces está uno esperando ahí y entonces viene otro, ¿no? Se acerca y tal, y el que se está acercando, cuando llega a la parada del autobús, uno de ellos le dice, estúpido no serás tú. Y el otro, estúpido no serás tú. Y el otro, ¿qué? Y es porque cuando lo había visto venir, había visto algo que le había recordado a alguien, que le hacía pensar que le estaba mirando mal, ¿no? Y entonces le había mirado mal, y entonces había pensado que le había mirado mal porque la ropa que llevaba no le gustaba, porque no sé qué. Entonces había hecho toda una película que los 3 minutos que el otro se acercaba, había llegado a la conclusión de que el otro es que lo estaba mirando fatal, ¿no? Entonces, a veces nos pasa eso, que llegamos a la conclusión de que el otro ha hecho todo un proceso para fastidiarnos, básicamente, ¿no? Entonces, como que a veces vale la pena pues plantear que igual nos estamos equivocando, ¿no? Porque igual nos estamos enfadando para nada, porque no había razón, ¿no? para enfadarse, ¿no? Y el darnos cuenta a veces, ¿no? De que los demás básicamente igual están siguiendo simplemente un patrón que tienen, ¿no? Igual una persona que dice las cosas de una forma muy seca, ¿no? Muy dura, pero que no quiere decir que esté enfadado, simplemente que dice las cosas de una forma muy seca y ya está, ¿no? Y ya estamos haciendo ahí todo un montaje de que, ¡guau!, nos ha dicho algo y estamos todo el día con un nudo en el estómago porque me habló mal, porque no sé qué, ya no le hablo más, no sé qué, voy a dejar el trabajo porque siempre me habla mal. Igual, la conclusión ha sido errónea, ¿no? Entonces a veces vale la pena como preguntarse, ¿estoy haciendo una lectura correcta de la situación? O a lo mejor me estoy precipitando en las conclusiones. A lo mejor esa persona simplemente es su forma de ser, su forma de hacer y tiene un patrón que así actúa, pero no tiene nada que ver conmigo, no es nada personal, ¿no? Entonces igual eso nos puede ayudar, ¿no? Tener como darle a esa persona el beneficio de la duda, ¿no? Y hay una cosa que hay un dicho francés que dicen, entenderlo todo es perdonarlo todo. No sé si lo habéis oído alguna vez. Entenderlo todo es perdonarlo todo. Y lo que quiere decir es que si tú entiendes a la otra persona plenamente, es fácil que la perdones, ¿no? Porque sabe de dónde viene, ¿no? Si a lo mejor una persona, no sé, llega tarde al trabajo y tú eres el jefe, ¿no? Y te enfadas porque la última semana ha llegado cada día tarde al trabajo y tal, ¿no? Y luego resulta que te enteras que acaban de diagnosticar a su hijo de una enfermedad y que tiene que ir cada día a hacer diálisis, ¿no? Y lo tiene que llevar antes de ir al trabajo y tal, y que por eso está llegando tarde esa semana, ¿no? Igual te has enfadado toda la semana porque llega tarde y no sabías nada. Claro, te enteras de eso y dices, ostras, ¿no? Incluso igual le voy a decir, oye, si necesitas más tiempo, ¿no? Entiendo que es una situación difícil, ¿no? Entonces, como que si entendemos cómo el otro ha llegado hasta ahí, a veces nos ayuda, ¿no? A entenderlo mejor, ¿no? O a sentir compasión, que habíamos dicho antes, ¿no? Entonces, eso igual serían formas, pues, no sé, como de sentido común, ¿no? No son formas que podamos decir budistas, ¿no? Sino son maneras de, igual de ver la realidad desde otro punto de vista, ¿no? Pero luego hay cosas que tienen que ver con el karma, que hemos hablado antes, ¿no? Que igual también nos ayuda, ¿no? Y a veces el darnos cuenta de que a lo mejor una persona es verdad, nos ha dicho algo, no nos hemos equivocado, nos ha dicho algo con mala intención, nos ha dicho algo que realmente no es digno de aprobación, lo ha hecho mal, básicamente lo ha hecho mal. Entonces,
me siento legitimado como para contestarle mal también porque es que se ha portado mal conmigo, ¿no? Entonces como que siento que tengo razón en contestarle de una forma contundente, ¿no? Pero a lo mejor nos puede hacer pensar que si es verdad que esa persona lo ha hecho tan mal y tal, la propia ley del karma, ¿no? Hablábamos antes que es como el fruto, ¿no? De alguna acción que hayas hecho, pues ya va a recibir un beneficio o una situación negativa, ¿no? Por haber hecho eso, ¿no? Es como que ya va a tener en planos así como católicos a lo mejor, que muchos igual tenemos ese trasfondo, como va a tener su castigo a lo mejor, ¿no? A esa mala... Perdón. A esa mala acción, ¿no? Entonces, si pensamos, bueno, pues no hace falta que le haga yo nada, que ya va a recibir de la propia vida, ¿no? Como alguna acción negativa, como no tener ese querer ser los justicieros, ¿no? Que a veces queremos hacerlo, ¿no? Y otra cosa que en algunos textos habla el Buda es que a veces el efecto kármico no es uno a uno, no es proporción uno a uno, sino que es mayor de la acción. O sea que a veces se recibe un efecto negativo que es mayor, ¿no? A veces porque se acumula, ¿no? O sea, si por vidas y vidas y vidas has hecho una acción repetidamente negativa, ¿no? Eso se va cada vez como haciendo más sólido, más fuerte, ¿no? Entonces el efecto que eso tiene es muy negativo realmente, ¿no? Entonces, claro, podemos pensar en esa situación, esa persona me está haciendo daño a mí y yo lo percibo y por eso no estoy de acuerdo, no me parece bien, pero el daño que se está haciendo a sí misma esa persona, wow, es mucho más fuerte, ¿no? Se está como que está complicando el futuro, ¿no? Porque lo que está haciendo ahora realmente va a tener unas consecuencias después, ¿no? Entonces, eso nos puede llevar también a facilitar ese sentimiento de compasión que algunos habéis nombrado, ¿no? Porque si te das cuenta que la persona realmente lo que está haciendo, sí, te está afectando a ti, te está molestando a ti, te está haciendo daño, pero si comparas con el fruto negativo que esa persona va a recibir por eso que está haciendo, wow, dices, pobre lo que se está trayendo, ¿no? Entonces, como que más bien te nace compasión que otra cosa, ¿no? Entonces, pues eso igual te lleva más, ¿no? a la empatía y a la compasión, ¿no? Entonces también hay otra cosa que igual no es muy agradable de ver, pero que también puede ser una forma que nos puede ayudar, ¿no? Y es pensar que a veces hay situaciones negativas que estamos viviendo y antes de decirlos voy a decir que no quiero decir que siempre sea así, ni mucho menos, ¿no? Pero el pensar que a veces también nosotros propiciamos ciertas situaciones, ¿no? Estábamos hablando ayer con Isabel del victimismo, ¿no? Que a veces hay personas que tienen una actitud como, wow, estoy en una situación tan difícil, ¿no? Como que surge un poco ese patrón de víctima, ¿no? Y parece que ciertamente sea así. Si miras la situación, dices, jo, qué difícil vivir con eso. Pero igual si escarbas un poco más, ¿no? Igual esa persona ha estado sembrando realmente muchas semillas para que le hagan daño, ¿no? O sea, ha estado haciendo toda una serie de cosas, ¿no? Que ha propiciado mucho, ¿no? Que los demás se porten de una determinada manera con ella o con él, ¿no? Entonces, como que igual estamos recibiendo de alguna forma el fruto de acciones pasadas, ¿no? Que hemos hecho erróneamente, ¿no? Ya ni siquiera decir del karma, de cosas que hemos hecho en otras vidas, sino incluso en esta misma vida, ¿no? Cosas que hemos propiciado, ¿no? El hacer. Pero incluso si no lo pensamos en esos términos, simplemente el karma de haber nacido como ser humano, ¿no? Pues el hecho de ser humano es que trae con sí situaciones de sufrimiento también. O sea que podemos decir que el haber nacido como seres humanos, si pretendemos que no va a haber sufrimiento nunca, pues lo tenemos difícil, nos vamos a frustrar bastante, ¿no? Porque viene de la mano, ¿no? Tener un cuerpo humano es como, va a haber enfermedad en algún momento, va a haber algún disconfort en algún momento, ¿no? Entonces es como más bien aceptar que siempre que podamos vamos a intentar modificar situaciones que sean negativas o desagradables, pero que intrínsecamente eso es ser humano, ¿no? También. Entonces, como es un poco el resultado de ser ser humano, ¿no? Y hay un símil que da el Buda,
no sé si conocéis el símil del terrón de sal o del grano de sal. ¿Os suena ese sutta? ¿No? Está en Anguttara Nikaya 3, por si alguno lo quiere mirar, 3.100. ¿Y os ha pasado alguna vez de, por confusión, poneros sal en un té en lugar de azúcar? ¿Sí? ¿Cómo sabe? Malo. Sabe malo, sabe malo, ¿no? Entonces, el Buda da ese símil diciendo, si pongamos una cucharada de sal o un terrón de sal en un vaso de agua, si te lo quieres beber, está fatal, no hay quien se lo beba, ¿no? Porque está muy concentrada la sal, ¿no? Entonces, dice que en ese símil la sal es el karma negativo, las cosas negativas que hemos hecho en otras vidas o en esta. Y el agua son el karma positivo, con las cosas positivas que hemos hecho en otras vidas, ¿no? Entonces, en ese símil dice que si somos como un vaso de agua, una cucharada en un vaso de agua, si tenemos algún efecto negativo del karma, lo vamos a notar muchísimo. O sea, como va a ser muy difícil de sobrellevar, porque es como muy evidente, ¿no? Pero que si hay mucho karma positivo, o sea, si hay muchas cosas que hemos hecho beneficiosas, como de alguna forma pues de ayuda a lo mejor a otros, o como hemos cultivado cualidades que son beneficiosas en la mente y tal, no quiere decir que no vayamos a notar cuando hay un karma negativo, algo que hicimos anteriormente, pero va a ser mucho más fácil de sobrellevar, ¿no? Dice que va a ser como poner sal en un océano. Literalmente dice en el río Ganges, ¿no? Los que habéis estado en la India os suena el río Ganges, ¿no? Tú lo descubrirás, ¿no? Entonces, como que claro, si pones una cucharada de sal en el río Ganges, pues no lo vas a notar porque hay tanta agua, ¿no? Que pasa desapercibido, ¿no? Entonces pone ese símil como para decir que una forma de contrarrestar de alguna forma ese mal karma, ¿no? Es como propiciar muchas situaciones positivas también, ¿no? Y luego también hay una cosa que también a veces es bueno considerar, y es que hay situaciones o personas de las que a veces es mejor apartarse, ¿no? Porque dices, bueno, estar a lo mejor conviviendo por muchos años con una persona que continuamente provoca irritación, que continuamente te pone al límite, que continuamente te hace salir de tus casillas, ¿no? Que continuamente te hace estar fuera de ti, ¿no? Has probado esto, has probado aquello, has hablado, has tal, ¿no? Pero llega un momento que te das cuenta que no hay más que hacer, ¿no? A lo mejor es mejor retirarse, ¿no? O sea, como dicen que, ¿cómo es esa expresión, no? Que es más sabio retirarse, ¿no? Una retirada a tiempo. Exacto. Exacto, victoria. exacto. Pues se aplica perfectamente, ¿no? Y a veces nos parece como, vamos a decir, budistas, ¿no? O como practicantes, ¿no? Que deberíamos ser capaces de enfrentar cada situación, ¿no? Y yo, el vecino del quinto, que nadie lo soporta, yo lo voy a soportar, ¿no? Entonces, está muy bien, ¿no? Pero igual llega un momento que dices, yo tampoco, ¿no? Entonces, como que es mejor igual, bueno, decir, pues, ¿no? Y entonces, a ver, igual a veces nos cuesta porque decimos, no, es que igual el otro se va a sentir mal, o yo me voy a sentir mal, o me voy a quedar solo. Prefiero, ¿no? Estar con esa persona aunque sea irritante, ¿no? Porque nos da miedo estar solos, igual también, ¿no? Entonces, bueno, a veces es mejor una retirada, ¿no? Y estar a solas, ¿no? El refrán, ¿no? Tenemos muchos refranes muy sabios en castellano, ¿no? Es mejor solo que mal acompañado, ¿no? También. Entonces, bueno, pues igual es otra estrategia que podemos utilizar, ¿no? También, ¿no? Porque va a haber realmente un impacto muy importante, ¿no? En nosotros, si estamos todo el tiempo con irritación, ¿no? Ayer estábamos hablando una persona que decía que tenía diarrea crónica, ¿no? Y que pensaba que igual era temas de miedo y tal, pero a veces puede ser irritación también, ¿no? Entonces hay cosas que se somatizan en el cuerpo y si las prolongamos en el tiempo pueden ser realmente provocar una enfermedad grave, ¿no? Entonces, la última estrategia que quería como compartir y tal es la del semáforo rojo. ¿Alguien la ha escuchado antes? La del semáforo? Hay un ejemplo que pone a Jan Brown, ¿no? Y cuando hablábamos de la charla y tal, me decía Susana el título y tal, decía, un título podría ser, ¿eres un semáforo? ¿No?
Y así muy, muy sutilmente me dijo, a lo mejor no se entiende muy bien. Eras un robot, ¿no? Eres un robot, sí, era otra forma, eres un robot, sí. Me pareció un poco Sí, sí, búdico, sí, sí, sí. Poco un poco búdico, ¿no? budista. Sí, pues lo del semáforo rojo va por ahí, por lo del robot también, ¿no? Y el sentido de esa frase, ¿no? Era como, bueno, a Jean Bram me explicaba una situación, ¿no? De que seguramente hemos vivido en carne propia a veces, ¿no? De ir tarde. ¿Cuántas veces nos ha pasado, ¿no? Que vais en coche, vais a una cita a lo mejor de trabajo y tal, ¿no? Vais tarde porque pasó algo antes de salir de casa, ¿no? El primer semáforo en rojo, el segundo un atasco, el segundo no sé qué, y ya, parece que lo vas a conseguir, que vas a llegar 5 minutos tarde, pero el último semáforo se pone en rojo. ¡Guau! Ahí ya la boca, ¿no? Ahí ya dices, es que ya está bien, es que este semáforo, ¿no? Y él explicaba de una situación que iba en el coche y tal, y que alguien se salió del coche y empezó a darle patadas al semáforo, ¿no? Porque es que decía, pero ¿cómo puede ser? Es que me viste venir, ¿no? Que iba tarde, y venga, ¿no? Y dices, que sabe el semáforo, ¿no? Entonces, como que el semáforo no tiene voluntad propia, ¿no? Simplemente pues está programado cada 3 minutos rojo, cada 3 minutos verde, cada 3 minutos rojo, cada 3 minutos verde, ¿no? Entonces, como que así es, ¿no? Entonces tiene un programa, ¿no? Y lo que pasa es que a veces nosotros también tenemos un programa, ¿no? Y por eso iba un poco con lo que decías tú antes, de que tenemos control, o como decías, que podemos decidir o... Que al ser humanos podemos, bueno, controlar un poco Sí, nuestra mente, sí. o sea, diferente a los animales. Sí, exacto. Y es Aunque verdad. es muy difícil, Sí. o sea, aunque al final es súper difícil. Sí, y es absolutamente verdad, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos toda una serie de condicionamientos que a veces nos preguntamos, ¿somos tan libres para actuar? ¿O estamos tan condicionados a actuar, ¿no? Ponte que has tenido 8 parejas ya, ¿no? Y con todas ha fallado en el mismo punto, ¿no? No te gusta fregar los platos. Bueno, es un ejemplo tonto, pero quiero decir, ha habido algo que ha provocado que la otra persona se sienta incómoda y tal, ¿no? A la 9ª pareja, ¿hay posibilidades de que pase lo mismo? Bastantes, ¿no? O en el trabajo, la actitud que tienes, ¿no? Hablaba con una persona el otro día que me decía, uy, fíjate, me acaban de decir del trabajo, acababa de empezar hace una semana el trabajo, me acaban de decir del trabajo que hay una reunión esta tarde y tal, y no me lo habían dicho antes y tal, pues no voy a ir a la reunión, ¿no? Y tal. Y entonces comentaba que básicamente, pues como que no le gustaba cuando le dijeran que tenía que hacer algo, ¿no? Entonces se rebotaba muy pronto, ¿no? Entonces, claro, pues no le solía gustar a los que lo contrataban, ¿no? Porque no le gustaba nunca que le dijeran lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, pues le costaba mucho, lógicamente, encontrar trabajo, ¿no? Y entonces me estaba diciendo que a ver cómo iba este, ¿no? Y claro, cuando me decía a ver cómo va este y luego me decía, no, es que no voy a ir a la reunión, porque ¿qué se han pensado? Decirle a mí que vaya, no sé qué, no pinta bien, ¿no? Entonces, como que bueno, que tenemos condicionamiento, que tenemos todo un karma que a veces viene de vidas pasadas, ¿no? Y no sé si os ha pasado a veces los que sois padres, ¿no? De tener a lo mejor 2 hijos o 3 o 4, los que sean, ¿no? Y decir, pero si es que son totalmente diferentes. Es que, ¿cómo puede ser que los he criado igual, han tenido las mismas facilidades, las mismas situaciones, ¿no? Y este es que, madre mía, lo cogería y lo tiraría por la ventana, porque es que no, es que es imposible. Y el otro, ¿no? Dice, si han vivido lo mismo, ¿no? Pero cada uno trae, ¿no? Algo ya, ¿no? Como de antes, ¿no? Entonces, a veces eso nos puede ayudar a ver los otros con mejores ojos también, ¿no? El decir, pues esa persona igual realmente está siendo arrastrado por todo un bagaje de condicionamientos, ¿no? Que es que no le da para hacer otra cosa, ¿no? Entonces igual te mueve más a la compasión que no a enfadarte, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, se me ocurría como compartir esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues igual reflexionar cuántas veces te ha pasado que te has dado cuenta de que estabas haciendo mal una cosa y has dicho, pues voy a cambiar, ¿no? Y hay una distancia de planteártelo mentalmente
a que realmente cambie la situación, ¿no? O sea, hay un camino de querer cambiar a realmente cambiar. Entonces, igual la otra persona está en la misma situación también, ¿no? O sea, como realmente quiere cambiar algo, pero no puede. Entonces, bueno, no sé si igual tenéis más trucos para convivir con... Sí, Pues inmutabilidad. inmutabilidad. Sí, porque muchas veces la gente intenta tocar los botones, ¿no? O intenta buscarte las cosquillas. Entonces, hay que saber también ir por la vía del medio y ignorar, ¿sabes? Y como, ¿sabes? Que no te afecte tanto la inmutabilidad. De ahí la importancia que daba el Buda a la ecuanimidad, ¿no? Bueno, estar ahí, sí. Estábamos hablando ayer del miedo, como os decía, y hablamos de un ejemplo de dos pájaros, ¿no? Que reaccionaban diferente ante situaciones de miedo. Una era la urraca, que cuando tenía miedo se pasaba igual 20 minutos de miedo, ¿no? Como estaba ahí. Y luego había otro que era el búho, que se llama búho, boca de rana, tiene un nombre muy especial, ¿no? Y decía que la técnica que él utilizaba era quedarse quieto, inmóvil. Trabajaba con el camuflaje, tenía unas plumas que se parecían mucho a los árboles donde vivía, entonces lo que hacía era quedarse completamente quieto, intentar pasar desapercibido, ¿no? Bueno, era una forma de ser ecuánime, ¿no? A lo mejor con la situación, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué tal os va con eso? Sí. Yo tengo una pregunta para ti y para las mujeres de la sala, a ver si me podéis ayudar. Vale. O sea, es un momento que, bueno, pues que tengo 50 años y entonces notas que el cuerpo está cambiando y que está revuelto, ¿no? Y entonces, pues será por hormonas o lo que sea, que notas que todo te irrita, o sea, todo, desde eso, mira la voz de un niño, unos señores que trabajan con una máquina, o sea, hay días que el nivel de irritaciones, el umbral es, y te das cuenta de que no es algo racional, ni es porque haya pasado algo en concreto, o sea, es como si estuvieras en tensión, entonces vives la vida como de cara para afuera intentando parecer una persona normal y por dentro tu mente está generando todo tipo de cabreos constantes y es duro vivir así, entonces no sé quién lo haya transitado, si me puede decir... Había muchas sonrisas. Mientras estabas hablando había muchas sonrisas. Igual también de hombres que habían convivido con esa situación, ¿no? Sí. ¿Qué diríais, las que... ¿Cómo? Yo siendo un hombre, sí, me pasa muchas veces, ¿no? Yo creo que me pasa sobre todo cuando hay algo más que me preocupa, cuando hay algo a lo mejor que no he conseguido algo que quería, o no estoy feliz con algo más global general en mi vida, o alguna situación puntual o algo más general. Yo miraría más hacia allá, porque yo creo que va por ahí. Sí, pero yo creo que la compañera lo que pretende decir es como algo biológico, anatómico, fisiológico, al margen de tus condicionantes y tu mochila. Además, ese gran tabú de la menopausia que no se comprende y la perspectiva de género, todo el sesgo, todo. Un poco por ahí, ¿no? O sea, que igual la conclusión es la misma. O sea, que llegas al mismo punto que con esa situación que describes tú, pero igual la causa es diferente, ¿no? Entonces, es como llegas al mismo punto, pero incluso es más frustrante porque no hay causa. Es una situación que hormonalmente es así y no se puede hacer mucho físicamente. Lo interesante es que Sí, que todo pasa. La impermanencia. Sí. Y también poder abrazar esa manera de estar en el mundo ahora, ¿no? Con amabilidad, es lo que hay, pues igual tienes que convivir con ello y en vez de luchar contra no querer estar ahí, pues poder aceptarlo, ¿no? Y entonces a lo mejor se reduce un poco, ¿o no? También, ay, perdón. ¿Qué has dicho? ¿Estar sola, decías? Que no estás sola. Que no estás sola, sí. Y quizás la naturaleza puede parecer que castiga, pero en el fondo también es como una llamada de atención de decir, aquí está tu cuerpo, ocúpate de tu cuerpo
Y llega un momento en que te estás ocupando de los de arriba y de los de abajo, de los pequeños y de los mayores y de la vida y siglo XXI, supermujeres, bla, bla, bla. Entonces de repente la naturaleza dice, ¡guau! Uf. Y un poco lo que dice ella, de abrazar el enfado, pues abrazar, me está pasando esto, es una pero por algo es. Sí, sí, sí. Sí, y una cosa, pero ella también quería comentar algo. Bueno, que muchas veces tendemos a la fácil irritación debido a sobreestímulo y sobrecargas de muchas preocupaciones internas. Pero precisamente al darnos cuenta de eso y entrar en estos espacios de comprensión mental hacia uno mismo, independientemente de la edad, tanto de ella, incluso de edades más jóvenes, nos suele pasar lo mismo y una tendencia irritable debido pues a lo que dice la compañera, irritación, estándares, limitas y demás, que nos llevan a eso, pero precisamente estos espacios están dados para conocernos, dejar el acelere total de la vida, de cumplir un estándar, de hacer esto, de hacer lo otro, y más en el tema de las mujeres que abarca como mucha atención. Entonces, el darnos cuenta y estar conscientes de todos los focos y todas las cosas y las tareas que tenemos que cumplir, tanto internamente como para las personas, siento que es un espacio muy bueno tomarse estos espacios de calma y de ver todos esos picos de emociones y de problemas internos que se tienen. O sea, que Nacho es un sí, Si quiere hablar ella primero. Bueno, no os enfadéis, ¿eh? Es que no te había visto, pero... No. Pues que también las cosas hormonales de las mujeres, no todas las mujeres la viven igual. Por eso me ha gustado también mucho que ante esa pregunta haya sido un hombre el que ha hablado, porque también una cosa no quita la otra. A lo mejor, pues mira, gracias a esto hormonal te das cuenta que hay algo que te está afectando y que te hace estar enfadado con todo, y no es que no haya causa, o sea que también muchas veces es como, bueno, está con la regla, ¿no? Que era típico también del machismo. Y no, hay una causa por la que estás enfadado. También los hombres pasan por procesos también hormonales, ¿no? Pero las mujeres como que se marcan más, ¿no? Más evidente igual. Más evidente, ¿no? Pero mira qué hay detrás, o sea, porque seguro que está relacionado, no todas lo vivimos igual, todos los cambios en la vida, no igual que los hombres. Dejamos a Nacho, que no quiero decir que se va a enfadar. Enfádate. ¿Por qué quites? Simplemente quería comentar que hay una psicóloga que se llama Inmaculada Jáuregui, que tiene además una ponencia muy buena, que estuvo en un congreso que se llama Menopausia sin reglas o sin límites, ¿cómo era? Menopausia sin reglas, sí. Muy acertado, ¿no? Menopausia sin Sí, reglas. sí. También es como muy activista, porque creo que también es bueno decir que es un tema social y que nos incumbe a todas y todos como sociedad, y que al ser un tema femenino siempre parece que los temas femeninos se dejan más de lado, ¿no? Entonces me parece maravilloso que estar por aquí en público, reivindicar este tema de la manera en la que lo has hecho. Y nada, pues simplemente compartir esa información, que ella un poco por lo que aboga es por ver la menopausia como un proceso de liberación y de autocuidado en lo físico y en lo psicológico, porque también es importante cuidarse en lo psicológico. Y bueno, pues sí, también hay una faceta espiritual, y si la menopausia puede contribuir en ese camino hacia la liberación, no lo sé, pues bienvenida sea la menopausia para las mujeres, la andropausia para los hombres, y poco más. No quiero hablar más de este tema porque como soy hombre, pero sí quería compartir esa información, que si te interesa, incluso tengo el contacto de la psicóloga, pues te lo puedo pasar luego cuando terminemos. Sí, yo solo quería añadir una cosa, o sea, hay soluciones muy prácticas también, con hormonas bioidénticas que igual no son muy conocidas aquí, porque mucha meditación y mucho, pero es algo muy biológico, y creo que hay soluciones que si quieres que hacemos, y te paso el contacto, porque hay soluciones y tomando ciertas hormonas en 2 días es como, y luego no estoy el mundo que lo quiere hacer, pero sí.
Yo no sé si algo soy mayor. Estamos todos con nuestro. Yo soy mujer. ¡Ay! Quiere decir la parte buena de lo que no es agradable. Entonces, la primera cosa es que te haces más simpático con la situación. O sea, no ha vivido algo, pues cuando veas a otra mujer que está en la misma situación, como puede ser ahora mi caso, que ya he transitado por eso hace 1000 años, la siguiente cosa que luego los cambios hormonales se te juntan ahí, pero luego todos los meses te vas a librar de esos cambios. Está con la regla, ¿no? Pues ya no hay regla. Y la siguiente cosa, a favor de la edad, que se pierden muchas cosas que les llegarán otras. Yo fundamentalmente lo que me doy cuenta que he perdido oído, audición, de las hormonas. Lo que he ganado es que he perdido la vergüenza. La vergüenza es una cosa de la que nadie habla, pero es una libertad. Entonces yo estoy muy contenta de que he mejorado con la edad. Entonces es algo transitorio, pasará, pero que te produce, deja beneficios, ¿no? Que cuando lo estamos viviendo no nos vemos, pero luego mirando para atrás ha sido ganancias también. Que al final Te aplaudo. no todas llegan a vivir. Entonces, vivir la experiencia también es una bendición. Bueno, dentro de ser complicado, saber de las hormonas que yo no pero creo que la mente es muy poderosa, ¿sabes? Y hay que hacer como ordenar la mente, buscando un enfoque positivo, o sea, en vez de estar frustrado y negativo, como me está pasando esto, como dando mucha información negativa a la mente, hay que como tratar de darle mensajes positivos a la mente y un enfoque positivo dentro de ser que es complicado. Y luego lo que dice ella, mi novia se pone hormonas todas las noches en las piernas, en los brazos, como una mujer de hormonas, que también te ayuda, ¿sabes? Yo hago una sugerencia a la Dana, que de aquí a medio año la invité a dar una charla para decir todo lo que le ha servido de todas las recomendaciones. Aquello, oye, estaba muy bien, ¿eh? Yo creo que hay un grupo grande. Sí, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en las meditaciones y tal, al margen de lo que cada una en esa edad esté viviendo o padeciendo a veces, porque puede ser un padecimiento, cuando te está dando un sofoco de estos súper intensos, ¡guau! Las ondas del cerebro, por mucho que Se recalientan, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí que es interesante que, por ejemplo, te tenemos a ti en un mundo masculinizado y cómo abrir puertas ¿no? Y también he tenido la menopausia, porque no Por tengo eso, 18 años. por eso. No, pero para mí ha sido muy interesante precisamente ese proceso también de menopausia, ¿no? Porque es como, parece, no sé, me recordaba, igual es falso, igual Anónica sabe más de esto, pero como que había escuchado en algún momento que igual era alguna serie de dibujos animados, puede ser, ¿eh? Pero como que los elefantes había un momento que se retiraban a un lugar para morir, ¿no? Es verdad, no sé si es verdad, pero sí. Entonces, me parecía algo así, no que fuera una retirada para morirse, pero sí una retirada para, has estado ayudando a tus hijos, a tu familia, a la sociedad. Igual ahora el cuerpo te está reclamando atención para echar esa mirada a lo que decíamos a ti mismo, ¿no? Y entonces, como un punto de reflexión, a ver, hasta aquí 50 años, ¿no? ¿Cuánto voy a vivir? ¿80, 90, 100, 120? Vamos a decir que estamos a la mitad, vamos a decir siendo muy positivos, ¿no? ¿Qué he hecho con mi vida, no? Es como que el cuerpo te está llamando un poco como a recuestionarte. A lo mejor el cuerpo te está diciendo, oye, en 50 años no me has prestado, perdón, maldita atención, ¿eh? Entonces igual merece la pena, ¿no? Entonces igual un sofoco es una llamada, como a decir, es que me voy a apuntar a la piscina, ¿no? O sea, como a recordarte, ¿no? Que hay cosas que atender a lo mejor también, ¿no? O sea, para mí fue como interesante, ¿no? Un proceso interesante de reconectar con qué quiero hacer realmente, ¿no? ¿Hacia dónde voy y tal, ¿no? ¿Cuál es la dirección, ¿no?
y me he ordenado con 61 años, ¿no? Que no se suele hacer tanto y tal. Pero bueno, como decir, bueno, pues hay tiempo, ¿no? Para reconducir la vida en la dirección que todavía te apetece, ¿no? Entonces, para mí ha sido un llamado para tomar conciencia de qué quiero hacer con esta vida humana, que aún me queda un rato, ¿no? No tanto, pero me queda un rato, ¿no? No sé. ¿Qué más? Sí, yo no estoy del todo de acuerdo con dos cosas que se han dicho. No nos vamos a enfadar, ¿eh? Muy ecuánimes, tenemos todas habilidades, así que puedes explayarte. Sí, una es la de que creo que se ha dicho, que has dicho, no sé tu nombre, que hay que estar con alguien, buscar compañía, has dicho, algo así, ¿no? Si no, ¿Refieres a mí? sí, a ti. No, he dicho que no estás sola. Ah, no estar estamos solas. Vale, Hay más personas que hemos vivido la situación. Más jóvenes o menos jóvenes, pero que hemos vivido la situación. Entonces lo he interpretado mal, lo que has dicho. Pues yo creo que es un momento, es una etapa muy buena para estar sola, incluso para dormir sola la mayoría de las veces, porque además cuando dan un poco por la noche, mejor estar sola, y molesta otro cuerpo caliente, ¿no? Eso por un lado. Luego por otro lado, yo no estoy de acuerdo con los tratamientos hormonales sustitutivos, no. Probé uno, porque mi menopausia fue clínica, se hace de un día para otro por una operación, y bueno, puede estar bien, pero no. Pero mejor que el cuerpo, yo creo, se exprese, el cuerpo se exprese y tomar nota de lo que le va pasando y darle mucho cariño. Intentar hacer cambios en la vida de las cosas que te estresan durante la menopausia tanto y te irritan tanto, posiblemente antes también te irritaban, pero no tanto. Y te están dando un toque fuerte para cambios de vida, quizá, ¿no? Bueno, eso era. Igual traen alguna enseñanza, ¿no? Perdón. Que igual traen alguna enseñanza, que algo que ya estaba ahí latente se hace más evidente, ¿no? En ese momento igual. Eso es lo que quería decir. Gracias. Sí, como que yo creo que cada uno tiene formas diferentes de lidiar un poco con las situaciones, ¿no? Y un poco lo que decía antes también, que hay momentos que igual lo mejor es una retirada, ¿no? Como decir, en esta situación me sobrepasa, ¿no? O sea, lo intento tal y cual, pero me sobrepasa, ¿no? Y bueno, cada uno valorar, ¿no? Alguno dice, bueno, pues yo me siento mejor canalizando esto de otra manera y está bien, y otro siente, pues no, pues escucho qué es lo que me está diciendo el cuerpo y aprendo de eso también, ¿no? Entonces, como que, bueno, que igual cada uno puede encontrar ahí su camino, ¿no? A veces me va mejor esto, a veces no. Pero que sí, que siento que el cuerpo enseña mucho y da mucha enseñanza. Eso siento también, sí. Pues no sé, es la 1:30, creo que era la hora así de acabar y quiero ser formal y acabar. Pero no sé, si alguien tiene alguna pregunta más, algún comentario, pues que tampoco se quede con las ganas de decirlo. No, pues daros las gracias por la paciencia, por la ecuanimidad, por los comentarios y nada, y desearos lo mejor para trabajar con la negatividad y con cualquier cosa.